la alternativa. Seguimos presentándoles en el radar a los aspirantes a la presidencia del año entrante. Hoy es un gusto tener con nosotros a una de las pocas mujeres en esa lista. Es una lista larguísima de hombres y hay muy pocas mujeres. Francia Márquez, premio Nobel Medioambiental, porque ganó un premio muy importante por la defensa del medio ambiente en su departamento, en el Cauca, y ahora es precandidata a la presidencia por el Pacto Histórico. Francia, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Un abrazo ancestral para usted y para toda la audiencia del RAR, programa de Blue Radio. Francia, antes de hablar de política, yo quisiera que usted les contara a los oyentes y a quienes nos ven hasta ahora, porque estamos en las redes sociales de Blue Radio, entre otras cosas en el Facebook de Blue Radio, ¿quién es Francia Márquez? No, yo creo que soy una mujer que me autorreconozco y autodetermino afrodescendiente, orgullosa de mi negrura y soy parte de la gente que ha luchado en este país por dignificar la vida, por la paz, por la justicia, por la igualdad. Yo soy porque somos. Y bueno, crecí en las montañas del departamento del Cauca, a la orilla del río Cauca y del río Ovejas, y pues ese territorio me forjó a convertirme en una líder social que clama por la justicia en este país, clama por la dignidad humana y por la lucha del reconocimiento de los territorios, del territorio como un espacio de vida, por la lucha en términos de erradicar las violencias de género, las violencias patriarcales y el racismo estructural que daña la humanidad de muchas personas en este país. Soy mamá cabeza de familia de 2 jóvenes y bueno, soy una enamorada de la vida, ¿no? De la justicia, de la igualdad, de la dignidad y eso soy yo. Soy alegre también a veces tengo carácter también, pues yo creo que las adversidades en las que nos toca crecer y vivir y las violencias que a veces nos toca vivir, pues hacen que uno también vaya forjando un carácter para enfrentar esas situaciones, pero aquí estamos y eso es. Recuerdo que la primera vez que al menos yo escuché su nombre fue hace unos 3 años cuando nos enteramos de que una caucana había ganado un premio internacional del medio ambiente. ¿Cómo llegó usted hasta ese nivel de ganar premios, de ganar reconocimientos afuera? ¿Y cómo es eso que usted nos cuenta de que se forjó en el territorio, de que se forjó entre los ríos Cauca y Ovejas en las montañas del departamento del Cauca? ¿Cómo ha sido esa trayectoria? Bueno, yo no sé cómo llegó al premio, yo solo me di cuenta en 2018 cuando me lo anunciaron, incluso fue una sorpresa para mí porque ni sabía que era ese premio. ¿Sí? Y cuando me llamaron, incluso colgué el teléfono porque pensé que era una estafa. ¿Sí? Pero pues siento que es un reconocimiento a la lucha que hacen las mujeres en este país, a la lucha que hacen los pueblos por cuidar el territorio como un espacio de vida. Creo que es un reconocimiento a la lucha que han hecho mis abuelos, mis abuelas en el Cauca por en medio del conflicto armado, en medio del abandono del Estado, en medio de tantas situaciones de violencia que nos toca padecer, pues resisten, ¿no? Entonces un reconocimiento a la gente que resiste a la política de muerte en este país y fue así como llegó. Nosotras habíamos hecho una movilización de mujeres negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales en 2014, que salimos desde el norte del Cauca denunciando cómo la minería ilegal e inconstitucional, entendida como esa que el mismo gobierno concede en medio del conflicto armado y sin consulta previa en territorios étnicos y que amenaza la permanencia de las comunidades en los territorios. Y estábamos en esa lucha, decidimos, porque no escuchábamos respuestas de parte del Estado para parar la minería que está envenenando las fuentes hídricas en un territorio donde no hay agua potable, donde no hay acueducto, donde no hay saneamiento básico, de mercurio, y entonces pues en medio de esas situaciones del mercurio
de personas que se estaban tapando en esas minas porque se iban al rebusque y quedaban allá bajo esos alud de tierra en medio de esa situación. Teníamos mucha desesperanza. Yo era representante legal del Consejo Comunitario de La Toma y todo el mundo me decía, ya no sabemos qué hacer, llamamos a la Defensoría del Pueblo, me decían, ya no, nosotros no sabemos más qué hacer, Francia, ya hemos notificado a todo el mundo esto que está pasando, nadie para atención. Y entonces le dijimos, bueno, nos estamos muriendo aquí, nos están envenenando, además de las amenazas por grupos paramilitares, águilas negras, rastrojos, de todos estos actores armados que se benefician de la minería ilegal que nos estaban declarando objetivo militar. Y por oponernos a esa minería, pues decidimos movilizarnos, dijimos, no hay de otra sino que movilizarnos y empezamos desde el norte del Cauca en un recorrido hasta Bogotá. Llegamos a Bogotá y sentimos que había un desprecio de la institucionalidad, sentimos que los funcionarios nos miraban como estas negras que vienen de su monte acá, ¿no? ¿Recuerda algún Entonces, funcionario en particular que las haya no, había tratado con ese muchos, o desprecio? sea, los del Ministerio de Minas, los del Ministerio del Interior, los de, incluso algunos de la Defensoría del Pueblo allá en Bogotá, la Defensoría del Pueblo que nos acompañó en el camino, siempre estuvo como muy atenta, pero cuando llegamos allá, los de funcionarios, unos funcionarios de la Defensoría del Pueblo, incluso era como ya vinieron fue a joder acá, ¿no? Y entonces decidimos quedarnos en asamblea permanente en el Ministerio del Interior y pues ahí nos dijeron que éramos una amenaza para la seguridad nacional del país y dijimos no, nosotros venimos a que nos cuiden acá porque esta casa se paga con los impuestos de nosotros. Y si allá en el territorio el Estado no nos cuida, pues venimos acá a que nos escuchen. Francia, Hicimos unos acuerdos, pero como todo, esa palabra se quedó empeñada. ¿de dónde viene esa conciencia social? Porque llegar a ese nivel de entender que lo público es pago con los impuestos de todos y que no es un privilegio, requiere, requiere trabajo, requiere conocimiento, requiere haber vivido muchas situaciones. ¿De dónde le surge a usted esa vena de decir, mire aquí, señores funcionarios, ustedes no nos están haciendo un favor, este es su trabajo? Bueno, mire, yo me vinculé a los procesos de lucha ya desde los 15 años en el norte del Cauca y la primera lucha que nos tocó que enfrentar fue la no desviación al río Ovejas y nos articulamos en el proceso de comunidades negras, que es una de las organizaciones afrodescendientes de carácter nacional que ayudó a que se le reconocieran en la Constitución Política del 91 los derechos a la comunidad. Entonces este proceso para mí primero me enseñó a reconocerme como una mujer negra, a no sentir vergüenza de mi negrura porque el colonialismo nos hace negarnos, nos hace avergonzarnos, nos hace sentir que no somos útiles para esta sociedad. Entonces ha sido un proceso de autorreconocernos en nuestro ser, reconocer nuestro territorio como un espacio de vida. Y eso sí lo aprendí desde pequeña. Sí, eso lo aprendí con mis abuelos. Mis abuelos me enseñaron que la tierra donde nosotros vivíamos les había tocado a los mayores que fueron esclavizados años de trabajo en las minas esclavistas para poderlas comprar. Y esa memoria es una memoria que ha ido de generación en generación y a cada generación nos enseñan eso, que los territorios donde vive la gente negra no han sido un regalo que nos costó y le costó a nuestros mayores mucho sufrimiento. Es una conciencia que vamos adquiriendo desde muy pequeña porque nos las van transmitiendo de manera oral. Mi abuela no sabe leer y escribir, pero ella sabe que a ella le tocó ir a trabajar en la mina mientras mi abuelo estaba en la cárcel peleando por la tierra, sí, en el Cauca, mientras a mi abuelo lo encarcelaron, a mi abuela le tocó ir con otras mujeres a trabajar en la mina, en el río Ovejas, para pagar el abogado que sacara a mi abuelo de la cárcel. Entonces, y llegó mi mamá y a mi mamá también le tocó ponerse a luchar por ayudar desde su medicina ancestral porque es partera, ayudar para que el río Oveja siguiera corriendo, porque nosotros sin ese río no somos nadie, como dice doña Paulina Balanta, una mayora de más de 90 años, dice el río para nosotros es padre y madre.
Entonces esa es la memoria que yo he ido adquiriendo y por supuesto he vivido momentos donde no tenía el conocimiento del Estado, de la institucionalidad y bueno, yo me fui a estudiar Derecho en la Universidad Santiago de Cali para tener otras herramientas y pues entender cuando nos hablaban de un amparo administrativo que se escucha en términos del lenguaje muy bonito, pero me tocó entender que eso era un desalojo para mi comunidad en 2009, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y qué, cómo que van a desalojarnos de aquí si toda la vida hemos vivido aquí? Pues me di cuenta que el Estado privilegió el interés general de la nación, de explotar los recursos naturales de la minería como un interés general de la nación, sacrificando a un pueblo específico, desalojando, diciendo ustedes tienen que salir de aquí, ustedes no son comunidad negra, ustedes tienen que desalojarse. Y entonces ahí nos pusimos, yo de manera particular, pues aprender a entender el lenguaje del Estado y aprender a comprender por qué el Estado negaba los derechos étnicos territoriales de la población afrodescendiente. Francia, ¿qué tan racista? Ya voy a hablar de política con usted porque quiero saber cómo se configura su aspiración presidencial y qué busca. Ya vamos a hablar de eso, pero antes yo quiero que usted nos diga desde su experiencia qué tan racistas somos los colombianos hoy, qué tan racista es la sociedad colombiana. Bueno, mira, acabo de hacer una intervención ahora mismo en, la, en el bicentenario, ¿no? De los 200 años de la ley de 1821, que fundó las bases del Estado racial, ¿no? Esa constitución definía quién eran ciudadanos en su momento. Cuando se independizó de la monarquía española, esa constitución no le permitió, no reconoció la necesidad de abolir la esclavitud. Solo hasta el 51 se abolió la esclavitud y pasamos de una era de esclavitud a servidumbre, situación que sigue estando, ¿no? Sigue estando porque si uno mira en términos sociales cómo vive la población afrodescendiente, usted se da cuenta que son los que tienen los niveles de necesidades básicas más insatisfechas. Mientras en las ciudades blanco-mestizas el tema del agua potable no es un problema, usted va a Buenaventura, que es el primer puerto del país por donde pasa la economía y todavía el tema del agua sigue siendo un problema. Y eso obedece a que no solo es el racismo en términos de decirte negra o negra, que ya decirlo tiene una carga histórica peyorativa, pero es el racismo estructural en términos de considerar que quienes ostentan el poder del Estado tienen las facultades para no reconocer a esos pueblos, a esas personas y no invertir socialmente en esos territorios. Por eso los territorios étnicos, afrodescendientes, indígenas, incluso de comunidades campesinas empobrecidas, pues el Estado ahí no invierte, ¿no? Y son los territorios donde también se ejerce en mayor desproporción la violencia. En esos territorios se permite que se ejerza la violencia. Incluso si habláramos del concepto de seguridad, o sea, ¿quiénes tienen seguridad en este país? ¿Por qué los jóvenes negros, afrodescendientes, indígenas, campesinos de sectores populares se sienten tan inseguros en los barrios? ¿Por qué la seguridad para esos jóvenes no aplica, no? Entonces ahí hay una concesión de un Estado racial que por supuesto configura y se expresa también en la cotidianidad de la vida, pero yo me enfoco más en el racismo estructural, en el racismo que se imparte todos los días desde las instituciones del Estado y pues esta constitución que incluso, mire, hoy ver a la nación mestiza conmemorando una constitución que fue excluyente, que no reconoció la humanidad de cierta población, significa que todavía persiste un contrato racial como, como lo dice algunas personas, como lo dicen algunos escritores, de esa, no solo hay un contrato social, sino que hay un contrato racial en términos de cómo se concibe la sociedad colombiana y hasta que no reconozcamos eso, pues no va a haber posibilidades de transformación y de cambio real. Francia, concretamente, ¿en qué se basa? ¿Cuáles son los ejes de su campaña o de su propuesta si llegara a ser presidenta de Colombia?
Bueno, yo creo que parar la guerra es el eje principal. Nosotros todavía seguimos poniendo muertos. Hoy, a pesar que gritamos desde muchos territorios de este país que queríamos vivir en paz, pues hubo un gobierno que decidió hacer trizas esos sueños y esas posibilidades y hoy seguimos poniendo muertos, desplazamiento forzado, pensamos que íbamos a pasar esa página, hoy tenemos, por ejemplo, en el San Juan, en el Chocó, en el Cauca, en Catatumbo, en Montes de María, ¿sí? En distintos lugares del país, nuevamente como el recrudecimiento de la violencia y la guerra, con el agravante que hoy las comunidades no saben de dónde viene la bala, ¿sí? Y eso ahí es una necesidad de seguir insistiendo en que la paz como un derecho fundamental establecido en la Constitución del 91, pues todos tenemos que hacer un esfuerzo porque eso sea una realidad. Por tanto, para nosotros esa es una línea principal y junto a eso implica resolver el problema de las drogas en este país. Y eso implica legalización de las drogas, eso implica avanzar en, bueno, se ha empezado a hablar de la regularización del cannabis, ¿sí? Desde una perspectiva económica, pero esa regularización del cannabis hoy no le permite generar incluso ingresos a las mismas comunidades que han padecido las consecuencias de la política antidroga y del narcotráfico. Entonces yo creo que hay que poner la discusión y hay que avanzar en una propuesta que permita abrir puertas de la legalización porque el Plan Colombia, como lo reconoció el mismo Estados Unidos, fue un fracaso. Y la fumigación también ha sido un fracaso. O sea, tantos años de inversión de billones de dólares en términos de la política antidroga no han sido eficaces para parar el narcotráfico y para parar sobre todo el sufrimiento para las comunidades. Entonces yo creo que es necesario poner la discusión y trabajar en un programa de gobierno que abra las puertas hacia ese debate, abra las puertas hacia buscar otras posibilidades de salir de ese flagelo que cuesta vidas, que pone muertos, que afecta a muchas familias en este país y es la necesidad de la legalización desde una perspectiva de justicia económica que le permita a estas comunidades que una vez se cambie el uso de las plantas, ¿sí? Por ejemplo, el uso en términos comestibles o en términos de medicina, pues eso sirva para fortalecer la economía de esas mismas comunidades que han estado sometidas. Desde una perspectiva racial, ¿sí? El perfilamiento racial con el que se estableció la política prohibicionista, la política antidrogas, viene edificado desde Estados Unidos. Allá encarcelan a la gente negra, a la gente latina, a la gente que discriminan, la encarcelan allá por el tema de las drogas y acá nos asesinan en los territorios, a los mismos, a los campesinos, a los negros, a los indígenas. Y desde una perspectiva de género, porque creo que como mujeres hemos sufrido las consecuencias de esa política antidrogas y del narcotráfico, nos ha afectado como mujeres y creo que desde ahí podemos avanzar en un camino que permita disminuir el sufrimiento a tantas comunidades que sabemos viven el terror a causa de estas situaciones. También hemos venido planteando la necesidad de hablar, y es de lo que empezamos hablando, de reparación histórica sobre los efectos de la esclavitud, del colonialismo y el racismo, que siguen vigentes y que tienen a un número casi al 30% de la población que es afrodescendiente en este país sufriendo situaciones de racismo y exclusión estructural que un Estado social de derecho debería hacer los esfuerzos por cerrar esas brechas de inequidad, de desigualdades y de injusticia en la que vive esta población. Y para nosotros fundamental, y eso no es, yo creo que ningún gobierno lo puede eludir, es la necesidad de asumir el desafío frente al cambio climático. Como humanidad hoy estamos obligados a asumir ese desafío y ahí tendremos que pensar en economías alternativas al desarrollo, en hacer tránsitos a las economías extractivistas hacia unas economías más sustentables. Y sé que llevamos 30 años en esas discusiones, en esos discursos y no pasa de ahí, pero creo que llegó el momento en que la humanidad tiene que tomar acción
frente a ello y es parte de lo que propondríamos nosotros en un gobierno. Y junto a eso, entonces, creo que hay que, uno de los efectos del cambio climático tienen que ver con el hambre, ¿no? Y en este país hay gente muriendo de hambre. El problema del hambre hay que resolverlo y para nosotros establecer un sistema agroalimentario que ponga en el centro la vida implica recuperar la soberanía alimentaria que se perdió en nuestro país y que hoy viene de afuera. Hoy lo que consumimos viene de afuera porque nosotros no producimos como colombianos nada. Entonces yo creo que hay que volver a fortalecer el campo y eso significa las garantías que se han colocado a sectores económicos, industriales y empresariales, pues hay que colocarle al campesino, hay que colocarle a las poblaciones vulnerables, pero que en últimas están en esos territorios generando comida. En el marco de la pandemia vimos cómo pues la gente campesina era el que le suministraba los alimentos a las ciudades. Volver ciudades agroalimentarias yo creo que es necesario para una política que pone en el centro la vida y sobre todo para una nación que se piensa en construir paz, ¿no? Esas son como las líneas programáticas en las que estamos trabajando. Nosotros creemos que ningún gobierno habla del sistema carcelario y esa es una situación que nosotros debemos abordar. Creemos que el sistema carcelario aquí, como en muchos lugares del mundo, es la continuidad del sistema esclavista. Las personas que son encarceladas casi que pierden su humanidad, ¿sí? Por el hacinamiento carcelario, pero porque el mismo sistema tampoco resocializa a nadie. Y creemos que entonces hay que trabajar por abolir ese sistema y buscar unas alternativas sustitutivas a esas situaciones carcelarias que hacen que la gente que va a la cárcel aquí antes sale peor, sale a cometer más crímenes o crímenes más atroces. Francia, usted va a la consulta en marzo con Gustavo Petro, con Roy Barreras y con otros precandidatos del pacto histórico. Y no es un secreto que Gustavo Petro tiene una trayectoria política muy larga y tiene un trabajo de muchos años. Y seguramente él gane esa consulta. ¿Usted aspiraría a ser la candidata a la vicepresidencia de Petro? Primero, yo sé que usted quiere ganar la consulta, pero si no llegase a ganar la consulta, ¿usted aspiraría a que por cuenta de su experiencia, de su liderazgo, pero además por su condición de líder afro y de mujer, fuera tenida en cuenta como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro o de quien gane? Por ahora yo estoy trabajando para ganar la consulta. Así Petro sea el más opcionado. Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo y ese esfuerzo implica recoger 1 millón de firmas para poder que nuestra candidatura sea una realidad, ¿Cuántas firmas lleva? porque todavía no hemos hecho un consolidado de todas esas firmas, pero pues tenemos a mucha gente en la calle recogiendo. Esperamos cumplir la meta, no ha sido fácil, es difícil para nosotros que no tenemos estructura política y que estamos haciendo esto desde abajo, con la gente, desde la raíz. Sabemos las dificultades en términos, por ejemplo, de participación política que tienen los pueblos étnicos, que tenemos las mujeres, pero aquí estamos dando la lucha. Y asimismo, entonces, aspiramos a participar en condición de igualdad en la consulta, ¿sí? Porque para eso nos metimos. Si ya no ganamos, pues asumimos el lugar que nos corresponda, pero por ahora nuestra apuesta es competir en la consulta y ganar la consulta. Si no la ganamos, pues el lugar que nos asista en la historia que esta sociedad determine, pues será el lugar que ocupamos, pero de eso no nos vamos a ocupar ahora no, ahora vamos por competir, sabiendo que como usted dice, Petro es hoy el candidato no solo más opcionado de la consulta, del pacto histórico, sino el más opcionado para ganar la presidencia de este país, ¿sí? Pero ahí vamos a estar, igual nuestra apuesta no solamente es por llegar a la presidencia, sino por ganar un gobierno que cambie en muchas situaciones de este país, un gobierno que dignifique la vida, un gobierno que permita andar sin miedo, que nos permita andar en paz y con dignidad. Entonces ahí
apostamos que sea yo, sea Petro, sea cualquiera que gane la consulta y que gane la presidencia, pues será el gobierno para el pueblo, será el gobierno para el país, para todos, sin exclusiones y sin excepciones, y yo creo que en eso estamos trabajando. Francia Márquez, precandidata presidencial hoy en el radar. Quedo pendiente del dato de cuántas firmas llevan recogidas, pero es siempre un gusto tener aquí a todo el espectro político, regional, a voces como la suya, que siempre son valiosas para enriquecer lo que significa Colombia, Francia. Gracias y muchos éxitos. Gracias, gracias a usted, Ricardo. Ricardo, aprovecho para invitar a la gente a acompañarnos también, a ser parte de esto, aportando a una vaqui que hemos lanzado para apoyarnos en términos económicos, porque no contamos con los recursos económicos, y yo creo que el aporte solidario de todos los colombianos y colombianas va a ayudar para hacer este camino posible. Soy porque somos. Ahí está la invitación. Gracias, Francia. Mucha suerte. Un abrazo ancestral. Blue, la alternativa.